No sé, ¿algunos tienen una pregunta, algo que quieran saber o retomar de la última clase? Es un buen momento porque todavía nos faltan 4 clases para el parcial y venimos bastante bien, así que podríamos aprovechar. ¿Alguna pregunta concreta? Hoy vamos a hacer casi todo práctica porque la clase pasada ya empezamos y vimos bastantes temas. Así que, bueno, vamos a seguir en la medida de lo posible analizando ese texto que les mostré al final de la clase y que, bueno, está ahí y si lo puedo mostrar, creo que descubrí la manera de que no, que de ver las caras, pero al mismo tiempo que estoy mostrando el texto, pero no sé, no estoy seguro. Muchas novedades no hay hasta ahora, sigue siendo todo más o menos lo mismo. Eh, por ahora nos han ofrecido hacer eh, clases de revinculación, se llaman, así tipo jardín de infantes, no sé, que serían clases presenciales en algunas sedes, para lo cual hay que hacer una serie de trámites y pedirlo con mucho tiempo de anticipación y después esperar la respuesta. Bueno, es un poco extraño, digamos. Monte de Oca no está incluida entre las posibilidades como era previsible, ya les había contado, que no es un lugar muy amigable. Sí se podría hacer en Ramos Mejía, la sede de Ramos Mejía, que es acá cerca en Parque Centenario, que si están interesados, bueno, por ahí podemos hacer una clase presencial más adelante, la última quizás, porque cualquier cosa nos cruzamos al Parque Centenario, digamos, y hacemos un picnic ahí, porque las aulas ahí son también un desastre. Así que no sé muy bien, creo que lo que voy a hacer es preparar una encuesta, una especie de encuesta tipo Google, con un documento de Google y se los voy a mandar para ver qué posibilidades hay, qué sé yo. Este, la verdad, no, no sé qué otra manera de hacerlo. Tiene que ser, por supuesto, un martes, solo que no creo que lo habiliten a las 9 de la noche y no sería tampoco muy agradable, me parece, hacer una clase de 21 a 23 al lado del Parque Centenario. Así que por ahí pongo 2 o 3 horarios a la tarde, un poquito más temprano, a las 17, a las 19, qué sé yo. Y a ver quién se quiere sumar, cuántos se quieren sumar, porque la verdad que hacer una clase, son opcionales, por supuesto, pero son opcionales para ustedes y para mí también. O sea que si yo digo que no voy a dar clase, no doy. Y chao, no se hace. Y si yo digo que sí y no viene ninguno, también es una estupidez. Si vienen 3, no sé para qué va a servir. Así que muy bien, tampoco eso no sé cómo se va a manejar, pero como hay tiempo, todavía por ahí en un momento les mando una especie de encuesta para que elijan un horario o para que digan si pueden o no pueden, en principio, con la dirección y eso, porque además después tengo que hacer una lista con los apellidos y los documentos de cada uno de los que supuestamente va a ir, ¿no? Porque bueno, van a tener que controlar y qué sé yo, o sea, eso es una novedad, una suerte de novedad que ha aparecido ahora. Respecto a los finales, no hay ninguna novedad hasta ahora, siguen siendo supuestamente presenciales. Hay una especie de dilema porque nos preguntan cuánta gente va a haber en los finales y eso es imposible de saber, no puedo saber cuánta gente va a haber en los finales y todavía no pasó el segundo parcial, así que es un poco raro. Yo pasé todos los números del primer parcial, pero el segundo parcial por ahí no lo da nadie o por ahí lo da más gente que yo no sé todavía porque no tengo la menor idea, lo dieron 33 más dos personas. Está en el cronograma, Alicia, no me acuerdo ahora. Está en el cronograma que yo les mandé. La verdad que no me acuerdo. Podría intentar abrirlo, pero no. Tengo miedo que pase algo. Pero sí es, creo que noviembre, fin de noviembre, una cosa así. Igual la fecha exacta no está, tampoco, ojo. La fecha exacta no está determinada.
hay hay un rango como de 2 semanas, dentro de las cuales ellos pueden elegir cualquier fecha y decirnos, bueno, en tal aula, de tal lugar, o sea, de tal sede, en tal horario, ahí tienen un lugar y vayan a hacer el final. Eso es lo que va a pasar, en principio. Así que no está la fecha de ninguna manera, la fecha exacta por lo menos, ¿eh? Sí, por supuesto, el segundo parcial es, digamos, de acá tenemos 4 clases y después viene el segundo parcial. Después viene la clase de repaso y después vienen los recuperatorios para los ausentes con certificado médico, laboral o lo que sea. Nada más. Después ahí se terminan las clases. Y después, bueno, después vienen los finales, pero que no, ya les digo, no sé ni dónde, ni cuándo, ni en qué fecha van a poder ser los exámenes estos supuestamente presenciales. Las sedes que habilitaron son por ahí Avellaneda, San Isidro, Ramos Mejía, Drago, Paternal, creo, Lugano, que no tengo la menor idea de cuál es, pero por ejemplo no está ni Ciudad Universitaria, porque es un lugar insalubre de por sí, es apocalíptico, post-apocalíptico. No está Puan, muy raro, me pareció muy raro, porque Puan tiene un edificio nuevo, quizás se podría usar, pero bueno, por ahora no lo agregaron. Y bueno, y no está Montes de Oca como era previsible que no estuviera. Así que no sé tampoco eso, ni los exámenes, ni cuándo, ninguna fecha. La fecha se va a saber en algún momento, qué sé yo. La verdad, no sé. Ojalá se pongan las pilas y den alternativas, pero no lo veo porque tienen que organizar literalmente miles de alumnos y cientos de comisiones. Entonces, claro, es un poco difícil, más bien, porque nosotros antes íbamos todos a la Ciudad Universitaria, la mayoría, lo que era la cátedra de Stefano iba todo a la Ciudad Universitaria. Bueno, distribuidos ahí un sábado a la mañana, ya les conté. Bueno, eso era relativamente fácil, no era lo ideal, pero digamos para organizar, quiero decir que era fácil. Para ellos era fácil, no para nosotros. Pero para organizar es fácil. Ahora, organizar aulas aisladas para grupos, bueno, qué sé yo, eso es un caos. Es un caos que, bueno, obviamente no lo van a resolver así nomás, no se va a resolver así nomás. Por otro lado, también, en principio, puede haber algunos de ustedes que, bueno, incluso yo también, si quisiera, también lo podría evitar, pero no hay problema en ese caso porque docentes va a haber. Pero si alguno de ustedes tiene algún problema específico para dar el final presencial y no quiere darlo en febrero, que podría darlo en febrero, sin ningún problema, pero si no quiere, bueno, y quiere darlo ahora de manera virtual, bueno, puede ir tramitando algún tipo de certificado al respecto. No tengo la menor idea de cuál, digamos. Simplemente, primero me escriben a mí, digamos. Para que yo tenga una lista de los que no quieren dar presencial. No quieren, no, digamos, tienen algún problema específico de salud, no sé, qué sé yo. De horario no se puede decir porque sin saber el horario no van a decir que tienen problema de horario, pero bueno, no importa. Después la lista la podemos ir ampliando. Cuando se sepa el día del final, bueno, si alguno me dice, no, pero yo ese día no puedo, bueno, qué sé yo meto la lista y vemos qué pasa. Eso, bueno, se irá viendo a medida que pasen los días. Es como, ¿sabes? Una locura hacer el examen presencial, después hacer todo un cuatrimestre de esta manera. No tiene ningún sentido. Tampoco tiene ningún sentido que en 2 años no hayan arreglado las aulas de Monte de Oca, pero bueno, no importa. Eso es otra cosa. Pero de todas maneras, la verdad que lo correcto sería empezar desde febrero con un montón de tiempo para hacerlo, digamos, porque en febrero además se presenta menos gente, porque son los remanentes, los previos, los que quedan de otros cuatrimestres, se presenta menos gente, entonces se podrían manejar mejor, y a partir del cuatrimestre, que supuestamente va a ser presencial, supongo yo, ¿no?
el próximo cuatrimestre será presencial, bueno, ahí que se empiecen a normalizar las cosas. Yo no sé, no tengo mucho optimismo al respecto, porque si no están, no hay aulas ahora para diciembre, no sé por qué va a haber aulas para marzo. Si no sé de dónde van a salir las aulas. Pero no importa, eso es otro problema. Yo me refiero a la organización sobre la marcha de exámenes presenciales para un curso que fue totalmente virtual. De algunos de ustedes que capaz que viven, no sé, en la provincia de Buenos Aires o en alguna otra provincia, no sé, o hasta en el extranjero puede haber alguno. Yo tengo casos de alumnos, no me acuerdo si en esta comisión, pero tengo casos de alumnos que son extranjeros y están en su país. O sea, realmente es absurdo. No pueden venir en diciembre. No van a venir en diciembre. Bueno, van a venir en febrero, está bien, no hay problema. Pueden venir en febrero y también pueden venir en julio del año que viene. Pero la verdad me parece que es un despropósito total, ¿no? Pero bueno, yo a medida que me vaya enterando de algo, se los voy a ir comentando, por supuesto. Si no es en las clases mismas, será por mail, si es urgente. Si no es urgente, bueno, tenemos las clases. La reunión está para comentar y como queda grabada, bueno, los que la vean, saben, veo que no hay muchos que vean las clases, pero bueno, no importa. No tiene importancia. Pero bueno, por lo menos se pueden enterar entre ustedes, tienen el grupo de WhatsApp. Si yo digo algo, bueno, algo importante, se podrán enterar, ¿no? Me imagino. Si es muy urgente, repito, mando un mail enseguida, como he hecho varias veces. Pero bueno, está todo así agarrado con alambres. Y lo único que sabemos es lo que vemos día a día o martes a martes, por ahora. Quería comentarles algo, me puse acá un cartelón grandote antes de olvidarme, porque hoy justo es 12 de octubre y eh, como bueno, se conmemora el Día de la Diversidad Cultural, que antes se llamaba Día de la Raza, ¿no? Algo particularmente horrible que refiere a lo que se llamaba en una época, y algunos sí lo siguen llamando todavía, ¿no? Pero digo, no sé ustedes cómo lo habrán aprendido en la escuela, en el secundario, ¿no? Pero se llamaba el descubrimiento de América, ¿no? Piensen en esa frase, descubrimiento de América, ¿no? Ahí hay algo muy importante de lo que estamos viendo, entre los temas que vimos en la clase pasada, ¿no? ¿Qué les parece que puede haber ahí, en esa frase, descubrimiento de América? 4 palabritas nada más, ¿no? Se da por sentado que antes América no existía. Bueno, sí, eso es lo que implica descubrimiento, ¿no? De alguna manera. Algo que está cubierto, que se descubre. Algo en lo cual, digamos, alguien no conoce y por lo tanto empieza a conocerlo a partir del descubrimiento. Yo les estaba preguntando algo teórico. Digamos, ¿qué tipo de palabra es esa? Entonces, Algo deítico. no, no, Habla de América en específico, de no, un no, no, lugar. descubrimiento. Ahí Darío tenía razón. Y que los Ah, que ven por acá también. El sentido está bien, pero digo, ¿qué tipo de palabra es descubrimiento? De lo que hemos visto. O sea, ¿fue un descubrimiento o no fue un descubrimiento? ¿Para quién fue un descubrimiento? Porque la gente que vivía acá, para los europeos, bueno, entonces, ¿qué está en juego ahí? Para los millones que vivían acá, que pronto dejaron de ser millones, porque fueron masacrados. Bueno, subjetivema, dice Máximo, muy bien. Es un subjetivema, tal cual, pero flor de subjetivema, por decirlo así, ¿no? Es un cacho de subjetivema histórico, ¿no? Ideológico, no es de que alguien lo inventó así, por ahí a alguien se le ocurrió llamarlo descubrimiento, puede ser. Pero acá lo que hay es un enunciador colectivo, ¿sí? Que dice descubrimiento y que piensa, ¿sí? Este enunciador, que eso que pasó en ese momento fue un descubrimiento. Es decir, es un enunciador europeo, por supuesto, porque está visto desde el punto de vista de Europa.
que se descubrió América. Los americanos, que no se llamaban así, por supuesto, pero que había, repito, millones de personas, no fue un descubrimiento. Ellos, en todo caso, para su pesar, descubrieron a los españoles, digamos, ¿no? Para desgracia de ellos, descubrieron a los españoles, ¿sí? Bueno, la historia de la conquista de América, la palabra conquista también podría considerarse un subjetivo, está llena de este tipo de construcciones. Hay un episodio muy interesante que es durante la conquista de México, ¿no? En que, bueno, una vez tomada Tenochtitlán por las tropas de Cortés, los aztecas se reagrupan, ¿no? Y lanzan un contraataque donde liquidan a muchísimos españoles, ¿no? Muchos, por supuesto, también pueden escapar, logran escapar, pero los tipos estaban acuartelados, ¿no? Fueron sitiados por miles de aztecas que los hicieron de goma. Perfecto. ¿Cómo se llama ese episodio? ¿Alguien sabe cómo se llama ese episodio históricamente? Bueno, por ahí no lo aprendieron, mejor que no lo hayan aprendido, pero por ahí lo leyeron en algún libro. No, seguramente no. Ese episodio es conocido como la Noche Triste. La Noche Triste. ¿Triste para quién? Digamos, para los españoles, obviamente, ¿no? La Noche Triste, muy bien, Ignacio, claro. La Noche Triste, sí, sí, sí. Así se lo conoce a esa batalla, porque fue una batalla en la cual los aztecas, que primero habían sido derrotados, bueno, se reponen y liquidan un montón de españoles. Pero es triste para los españoles, para los aztecas no era triste, sería la noche alegre, no sé. No, mejor, mejor, mucho mejor. Pero digamos, cuando uno lee libros de historia, aparece muchas veces esa expresión, ¿no? Por supuesto. Y así hay muchas más, ¿no? Que tienen que ver con la conquista. Lo digo por el día de hoy, más que nada, ¿no? Porque eso es lo que me, no, mejor, mejor, está bien, no hay ningún problema. Pero se la conoce de esa manera, ya acá tengo un libro, pero no lo voy a alcanzar, pero acá está, hay un libro muy lindo. Bueno, hay unos cuantos libros, ¿no? Como ven, por alrededor mío. Esto se llama Literatura del México Antiguo, ¿no? Que es una recopilación de textos aztecas o de otros pueblos que no eran aztecas, ¿no? Que había en México. Y bueno, en este caso se habla, está recogido, por supuesto, por los propios conquistadores o por los misioneros, ¿no? Los curas, ¿no? Por supuesto. Y ahí hay muchos relatos. Y se habla de la noche triste, pero por supuesto, los relatos que son aztecas no la llaman la noche triste. Al contrario, la celebran. La celebran como una batalla ganada, obviamente, ¿sí? Pero bueno, para los españoles fue la noche triste. Eso se puede rastrear un montón. Una derivación muy supuestamente posterior de lo que fue la conquista de América es lo que acá se llama, por ejemplo, acá y en otros países tiene un nombre más o menos parecido, pero acá es muy famosa, que pasó en el siglo XIX, la conquista del desierto, ¿no? La conquista del desierto, que fue cuando el ejército nacional, digamos, a las órdenes de Roca, de Julio Argentino Roca, que no era presidente todavía, ¿no? Era ministro de Defensa, lo que hizo, bueno, fue un genocidio indígena, ¿no? Es decir, atravesó todo lo que era la zona del sur de la provincia de Buenos Aires, y un poquito más abajo, y bueno, liquidó cantidad enorme de gente, ¿no? Y bueno, los cautivos, mujeres o chicos, fueron vendidos como esclavos a las familias porteñas, ¿no? Como sirvientes, ¿no? Como sirvientes, pero en estado de esclavitud, por supuesto, no podían elegir, ¿no? Y eso, bueno, aparte de la palabra conquista, ahí eso se lo llamó durante mucho tiempo también la conquista del desierto. ¿Qué desierto? O sea, no había un desierto ahí. Había gente, había seres humanos que vivían ahí, ¿sí? En lugares fijos incluso, porque por ahí algunos pueblos eran nómades, pero en el pasado, en ese momento no eran nómades
porque los habían empujado cada vez más hacia tierras inútiles, digamos, ¿no? O relativamente o muy poco útiles para ellos, pero no eran nómades, vivían ahí, es decir, no era desierto eso, estaba lleno de gente, ¿sí? Y bueno, los masacraron también, pero a llamar a eso conquista del desierto es una forma es un subjetivema también, proveniente de la ideología oligárquica, típica, de un sector social de esa época y de, bueno, de todo lo que continuó después. Espero que tampoco se les hayan enseñado así, ya que no le enseñaban Noche Triste. Espero que no les hayan enseñado tampoco la expresión conquista del desierto. Sin embargo, estatua de roca y por todos lados, ¿no? Avenidas que llaman roca y por todos lados, etcétera. Pero sí se utilizaba mucho en una época la expresión conquista del desierto. Estoy dando ejemplos de lo que estamos viendo. Subjetivema, ¿sí? Conquista del desierto. ¿Ves este caso? Sí, Alicia, ¿ves? Que ella la Noche Triste no se lo había mencionado, pero la conquista del desierto sí. Sí, a mí Y también Conquista del Desierto. sí, sí, aparece en muchos libros. Yo, por suerte, no doy clase en secundario, pero Roca y eh, Sarmiento a la cabeza. sí, sí, bueno, en realidad no era el presidente Sarmiento en ese momento, pero no importa, sí, digamos, fue Era un Sarmiento, uno poco. de los ideólogos anteriores, ¿no? Hubo Ujú. muchas expediciones a los indios anteriormente, pero en general terminaban en arreglos, ¿no? En tratados de paz, que, claro, sí, no se entendía que matar gente y cortarle las orejas estaba mal. Eh, sí, bueno, cada uno, ¿no? Bueno, había gente que se oponía, digamos, o sea que ese es el tema, ¿no? Sobre todo los muertos, en general se oponen a ser asesinados. Claro, sí, sí, era algo cotidiano. Bueno, duró un tiempo, ¿no? Duró un par de meses. Digo, antes se hacían tratados, ¿no? Tratados de paz y qué sé yo, pero cuando la oligarquía necesitó mucho más terreno para expandirse, para apoderarse de esa tierra, digamos, y poner vacas encima, digamos, criar vacas encima, bueno, finalmente decidieron que ya se acabaron los tratados de paz, se acabaron la mano blanda, digamos, y llegó el momento de mano dura. Entonces, bueno, compraron rifles, el famoso Remington, y con esos rifles los cazaban como conejos, ¿no? A los indios que se atrevieran a resistir, digamos, porque, bueno, obviamente, como decía antes, eh, en general los muertos no están de acuerdo, ¿no? Los asesinados no están de acuerdo con que los asesinen. Generalmente, algunos por ahí sí. Pero si es así, qué sé yo, uno prefiere suicidarse, qué sé yo, no sé. En general, las víctimas prefieren no serlo. O sea que hay ahí un subjetivismo también muy importante desde el punto de vista histórico, ideológico y colectivo, en el sentido, a esto estoy apuntando, que el enunciador no es una persona, ¿no? El enunciador es una ideología, ¿sí? Que a su vez depende de una clase social, ¿no? En el caso de desierto. En el caso de descubrimiento, ahí hay, bueno, por supuesto, una relación entre Europa y sus colonias, digamos, que implica, bueno, todo, por supuesto, una ideología también, la ideología colonial, el colonialismo, digamos, la instalación de colonias de ultramar que tanto hicieron Inglaterra al norte y España y Portugal al sur, digamos, ¿no? Todos se apoderaron de una parte importante de lo que era América, que no se llamaba América, por supuesto, también es otra cosa. Uno puede decir América también es un subjetivema, pero bueno, no hace falta llegar hasta ese punto. América, por supuesto, es una referencia espacial absoluta, porque es un lugar, digamos, ahora. Si uno podría tomarlo como apelativo, pero recuerden que los apelativos se refieren a personas. Eso es un error que muchas veces cometen los alumnos cuando analizan textos, que es analizar lugares como si fueran personas, ¿sí? Y es verdad que a veces se refiere, un lugar está en lugar de personas, ¿no? Eh, pero es un caso muy particular, es una suerte de figura retórica, una personificación,
o una suerte de metonimia también. Si uno encuentra una frase, por ejemplo, como la Argentina se merece otra cosa. ¿Qué pasa ahí? La Argentina no está tomada como un lugar geográfico, como un espacio, ¿sí? Sino como los argentinos y las argentinas. Es decir, las personas que viven en lo que se llama la Argentina se merecen otra cosa. Ahí la Argentina podría ser un apelativo, pero siempre y cuando podamos fundamentar que se trata de un conjunto de personas, que me estoy refiriendo a las personas que viven ahí y no al lugar. Yo digo, la Argentina tiene tanta cantidad de provincias. No, referencia, siempre hablamos. Referente no es una palabra que yo haya usado, salvo quizás en Saussure, pero hace como 3 años. No, referencia. Hablamos de referencia espacial o referencia temporal. Algunas son deícticas, otras no son deícticas. Las absolutas no son deícticas. ¿Sí? Entonces vuelvo a decir, si yo digo la Argentina tiene tantos kilómetros cuadrados, miles de kilómetros cuadrados, obviamente me estoy refiriendo a un lugar, ¿no? Como el otro día, cuando empezamos a leer el texto, que ahora voy a volver a poner en pantalla, se nombraba a Jujuy. Jujuy. Jujuy es una provincia y se la nombraba en tanto tal. No es un apelativo de ninguna manera, ¿sí? No es una persona, o es obvio, un lugar no es una persona. Esto debería ser claro. Lo que pasa es que muchas veces se confunden. Y es cierto que a veces se utiliza el nombre del lugar en lugar del nombre de las personas, pero bueno, digamos, hay que fundamentarlo, como todo. Hay que analizarlo, porque acá se trata de analizar, ¿sí? Y de explicar todo. Entonces, bueno, todo lo que estoy diciendo son ejemplos que pueden servir para explicar. Si yo veo acá un graffiti enfrente de mi casa que dice, Caballito se la aguanta, bueno, digo, no es el barrio Caballito, ¿sí? Es la barra brava de Ferro, digamos. Que bueno, también llamarlo barra brava es un subjetivismo, en el caso de Ferro sobre todo. Pero bueno, digamos que hay un grupo de hinchas que se llaman a sí mismos barra, no barra brava, pero por lo menos la barra de Ferro, que escriben eso, Caballito se la aguanta, Vélez, bueno, cosas feas, ¿no? Y en ese caso, ¿qué pasa? Caballito no es un lugar, ahí podría ser un apelativo, ahí podría funcionar como un apelativo. Pero claro, no son ejemplos que van a encontrar a cada rato. Puede ser que lo encuentren, entonces tienen que saber analizarlo, ¿sí? Cuando me manden todos O esos... sea, lo que define qué es esa palabra sería el contexto. Sería la referencia, y sí, podría ser la referencia como parte del contexto. Contexto es La, una re- expresión demasiado claro, amplia. la referencia e interpretación. Claro, si la referencia es espacial o personal, ¿sí? Comunicativamente. Porque claro, gramaticalmente, y ahí tenemos otro ejemplo para Bakhtin, porque recuerden que tienen que dar un final, Bakhtin lo van a tener que volver a rendir. La diferencia entre lo gramatical y lo comunicacional. Gramaticalmente, obviamente es un lugar, siempre, pero desde el punto de vista comunicativo, ¿sí? Puede funcionar como lugar o puede funcionar como personas, como grupo de personas, ¿sí? Caballito somos los que vivimos en Caballito, ¿sí? Y los que viven en la cancha de Ferro, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Y esto funciona incluso, no sé en qué momento estaba leyendo algo que también lo había guardado para comentarles, que es muy interesante, pero también, bueno, no es algo que se van a encontrar a cada rato, pero hay personas que hablan de sí mismas en tercera persona, ¿sí? El Diego era típico de eso, ¿no? Maradona muchas veces hablaba de sí en tercera persona. Decía, Maradona no se come ninguna, Maradona es tal cosa, o a Maradona no le van a venir con esto, y era él el que hablaba, ¿no? Entonces hablaba de sí mismo en tercera persona. ¿Cómo lo analizaría desde el punto de vista de la deixis personal? Es interesante. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista gramatical, sin duda, es tercera persona. Los verbos están en tercera persona.
Pero desde el punto de vista comunicativo, la referencia personal, deística, además, es de primera persona, porque se refiere a él. ¿Sí? Es un caso que muchas personas generalmente lo hacen los famosos, ¿no? Los famosos suelen hablar de sí mismos en tercera persona. Si lo hace uno cualquiera, probablemente sea psicótico, ¿no? Porque los psicóticos, una de las primeras cosas que pierden es el manejo de los pronombres personales. Los psicóticos tienen un problema justamente con el lenguaje y muchas veces no saben quién es yo, quién es tú, quién es él, ¿no? Mezclan, ¿no? Es uno de los problemas básicos que aparecen en la psicosis, que tiene que ver con aquello que hablábamos con Benveniste respecto de la relación con la madre, etcétera, ¿no? El psicótico tiene un problema fusional, digamos, con la figura materna. Bueno, es difícil de explicar, pero en ese caso justamente no puede distinguir entre el yo y el tú muchas veces, ¿no? Y de ahí los fenómenos también de despersonalización, ¿no? El psicótico se despersonaliza, incluso se puede ver desde afuera, ¿no? Que son formas de alucinación, bueno. Pero digo, esto es ir demasiado lejos, pero en el análisis se podrían llegar a encontrar, pero esto es un lindo ejemplo de la diferencia entre lo gramatical y lo comunicativo, en términos de Bakhtin. Lo gramatical, tercera persona; lo comunicativo, primera, ¿sí? Bueno, pero esos son solamente ejemplos, en este caso muy raro que aparezca, ¿no? Por supuesto, en un parcial, porque habría que encontrar un ejemplo a propósito, digamos, para meterlo así, ¿no? Y ustedes tendrían que saber que la persona que está hablando es la misma que es mencionada en el texto. Habría que aclararlo de alguna manera, ¿no? Como en el texto que estamos viendo, si Tizón, en lugar de decir yo, dijera Tizón. Héctor Tizón hace tal cosa o dice tal otra. Entonces, claro, como es el autor y al mismo tiempo se nombra en tercera persona, a ver, ahí se daría esta cuestión, ¿no? Que puede aparecer en la literatura, puede aparecer, por supuesto. En el caso de Borges, era especialista. Borges escribía muchas veces sobre Borges en tercera persona, pero es una complejidad que no tiene mucho sentido que aparezca. Sí, para entender como otro ejemplo, repito, de la diferencia entre lo gramatical y lo comunicativo. Es decir, lo que el sistema de la lengua supondría como obligatorio, ¿sí? Y lo que se produce efectivamente, que dónde está el sentido para Bakhtin, efectivamente, ¿no? Dónde está la intención del autor, donde está justamente la subjetividad que se proyecta en los enunciados. Cosa que también dice Benveniste, por supuesto, ¿no? Y ahora lo estamos viendo. Ahora estamos viendo esos ejemplos. Digo los ejemplos estos de subjetivo y más, también para que entiendan la noción de enunciador, o sea que el enunciador no es una persona, no es un sujeto real, sino que puede ser un sujeto colectivo también, ¿sí? Imaginario, por supuesto, ¿no? Imaginario, pero no en el sentido de que no sea real, sino en el sentido de que está constituido por una imagen. Esto después hay toda una cuestión, una problemática, por supuesto, mucho más compleja desde el punto de vista filosófico, biológico, que tiene que ver con el hecho de que, ¿qué pasa si yo digo el descubrimiento de América, por ejemplo? O sea, si se me escapa, que yo no comparto esa ideología, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Si a mí se me escapa una vez, bueno, no pasa nada si se me escapa, funciona igual. La ideología está afuera, es inconsciente en parte, pero también está afuera y me condiciona. Sin duda me condiciona, se me escapa porque me condiciona. Es como un fallido en el caso del psicoanálisis, ¿no? En el psicoanálisis, el inconsciente se revela muchas veces a través de fallidos. Si uno, en lugar de decir lo que quiere decir, supuestamente dice otra cosa, ¿no? ¿Sí? Invita al jefe a comer y el jefe le presenta a la mujer, ¿no? A la esposa. Bueno, cuando se le presenta y uno en lugar de decirle mucho gusto, le dice mucho gasto. Es un fallido, ¿no? En lugar de mucho gusto, mucho gasto. Porque gastó un montón de guita en la comida. Bueno, un fallido. Es el inconsciente que sale. Pero
hay inconscientes que son históricos, ideológicos. La ideología en gran medida funciona como inconsciente, ¿sí? Es lo mismo que nos pasa a nosotros históricamente cuando mencionamos la dictadura militar, que muchas veces cualquier persona puede llamarla proceso de organización nacional o el proceso. El proceso. A mí también se me escapa el proceso. Encima se mezcla con la novela de Kafka, digamos, el proceso. A mí también, yo a veces digo el proceso, ¿sí? Pero la idea es no decir el proceso, porque el proceso ellos se llamaban a sí mismos proceso de reorganización nacional. En realidad fue una dictadura que ahora, bueno, primero fue una dictadura militar, después se empezó a considerar dictadura cívico-militar y ahora se extendió a dictadura cívico-militar eclesiástica. Pero bueno, dictadura por lo menos, ¿no? Dictadura, llamarla dictadura. ¿Sí? No proceso, porque proceso es la forma en que ellos se llamaban. Entonces, si uno dice proceso, parece que estuviera a favor. Bueno, no es exactamente, no es tan automático, no es tan automático. Para eso hay que, como dijo Darío, ver el contexto, es decir, ver quién es también ese enunciador, qué otros elementos hay dentro del enunciado, no la persona real, sino el enunciador. Claro, si uno conoce a una persona, está bien, si conoce que la persona no es fascista, bueno, obviamente se le escapó el proceso. Claro, No lo era un dijo. poco lo que iba a decir, que tiene que ver con lo aprendido en la época en la que fue aprendido. Quizás las personas que dicen descubrimiento de América lo aprendieron de esa forma Sí, y sí, fue lo único que aprendieron en ese momento, y hoy en día, más allá de que se llame de otra forma, algunos le dirán Día de la Raza, como sí, he sí. visto que han puesto, no sé, en las redes sociales, tiene que ver con lo que aprendieron en ese momento y que no se modificó al momento de ahora, digamos, no se actualizó el, el disco rígido de esa persona, aunque Sin no se duda, sin dice duda, más así. sin duda, claro, claro, Entonces, claro, claro. El eso forma origen, parte de su contexto y de lo que fue aprendido. sin duda, el contexto tiene que ver con un aprendizaje. Eso, desde ya uno aprende esto, por eso volvemos a Bakhtin, no solo uno aprende la lengua, aprende un montón de otras cosas, aparte de la lengua, junto con la lengua, y no es lo mismo. El descubrimiento de América no forma parte de la lengua, es otra cosa, mucho más compleja, ¿sí? Está muy bien eso. Sin duda uno lo aprende. Ahora, lo que se aprende se puede desaprender también. Se puede desaprender. Cuesta más, sin duda. Por eso decía que a mí se me puede escapar decir, como bien dijiste vos, el Día de la Raza, o el proceso, o bueno, muchas cosas. Se me puede escapar. Eh, si lo digo rápido, digamos, y no lo pienso, porque forma parte de alguna manera de un aspecto inconsciente que uno ha incorporado. Eso muy bien lo explicaste. Ahora, si lo escribo, probablemente en un texto académico, periodístico, cualquier cosa que publique, no, obviamente no voy a poner proceso, ni voy a poner descubrimiento de América, ni nada de eso. Eso sin duda, sin duda. Otro ejemplo muy grande también al respecto es la diferencia entre holocausto y Shoah, ¿no? Para el exterminio de judíos en la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis, ¿no? Que holocausto es una palabra que se usa mucho, incluso hay series que se llaman holocausto, etcétera. Pero holocausto significa sacrificio. Entonces hay mucha gente que no está de acuerdo con utilizar la palabra holocausto, porque tiene como un sentido sacrificial, religioso, como si de alguna manera tuviera un tipo de, no tanto una justificación, pero cierto sentido, ¿no? Entonces se prefiere usar Shoah, que también es el nombre de un gran documental. Shoah quiere decir masacre directamente, ¿no? O variantes de masacre. Y eso, bueno, por supuesto es mucho más eh, apropiado, ¿no? Mucho más apropiado. Es una discusión, un debate. No es tan grave, digamos, pero también puede ser que en algún momento yo pueda decir holocausto, o cualquiera pueda decir holocausto, Sí, sin o que, genocidio. sin duda, claro, claro, fue un genocidio, un genocidio. Lo que pasa es que hubo muchos genocidios a lo largo del siglo XX. No, no digo, son como Shoah hubo una sola. sinónimos. ¿Cómo? Menos holocausto, son como sinónimos, o hay genocidio. Sí, 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 genocidio por supuesto se puede, pero hay que especificar porque como hubo muchos genocidios, digamos,
en el siglo XX. Entonces, digamos, la Shoah hubo una sola. Y entonces, ahí sí es como muy preciso. Yo, lo mismo que decía antes, si yo tengo que escribirlo, ¿sí? Por supuesto, nunca voy a poner holocausto. Voy a poner Shoah, siempre, en bastardilla además. Bueno. Minúscula creo que se usa, uno usa mayúscula, otro minúscula, bueno, no importa, son detalles nada más. Pero es una discusión interesante, porque tampoco no es una discusión tan exterior, digamos, no es que los nazis lo llaman holocausto, no, los nazis lo llaman de otra manera, y mejor no saberlo. Pero se puede ser judío y llamarlo holocausto, o se puede ser, digamos, antifascista y antinazi y llamarlo holocausto. No indica que uno es partidario de los nazis porque le diga holocausto. Pero sí hay una discusión alrededor de la palabra, nada más que eso, una discusión alrededor de lo que la palabra significa y por lo tanto una diferencia en la manera de llamarlo, ¿no? En este caso, que se convierte en subjetivema, pero no tan importante como los otros que estaban marcando, por la diferencia, digamos, ¿no? Pero hay casos en donde sí podría uno encontrar. El caso de la noche triste, bueno, ahí es por ahí el caso más extremo, ¿no? O sea, si vos llamas a la noche triste de esa manera, es porque obviamente estás del lado de los españoles. Ahí no hay otra manera. Entonces, claro, como no hay en realidad hay un nombre azteca seguramente, que no recuerdo en este momento, pero uno podría elegir poner la noche triste entre comillas, por ejemplo, ¿no? O poner la llamada noche triste, ¿no? Una cosa así, como para establecer una distancia, ¿no? Como decir, no, yo no la llamo así, pero es conocida, ¿no? El episodio conocido como la noche triste, ¿no? O el episodio conocido por los españoles como la noche triste. O sea, ahí uno toma distancia y dice, bueno, yo no lo llamo así, pero como se conoce como noche triste, digo, para no explicar lo que fue, bueno, pongo pongo ese nombre y listo. Y pues si pongo el nombre azteca, por ahí tengo que explicar mucho más. ¿Mm? La polifonía en el uso de las comillas, sí, exactamente, porque en este caso se trata de mencionar la palabra del otro, ¿no? Polifonía siempre tiene que ver con la palabra de los otros. Recuerdan que Bakhtin decía que mi palabra es del otro, después es mía y después será de otros. Va girando, digamos, en la comunicación general, se va cargando de sentidos y va cambiando de sentidos y retomando otros sentidos y ese fenómeno, así como la relación entre enunciados, ¿sí? Es una relación que se llama polifonía, efectivamente. Pero que después, bueno, lo vamos a ver como tema práctico, así que por ahora lo dejamos un poquito para más adelante y vamos a ver en la segunda parte de la clase, porque se nos fue bastante tiempo, pero creo que me parece que es bastante útil esto para que entiendan no algo superficial, sino cosas que involucran procesos históricos, ideológicos, posturas donde se juegan ideas, ¿no? Donde se juegan valoraciones, ¿sí? Pero justamente lo que yo apuntaba que son valoraciones no necesariamente individuales, ¿sí? A eso voy. Por eso la palabra enunciador no es el emisor, el enunciador es otra cosa. Y esto es para que puedan entender eso, digamos, ¿no? Perdón, pregunto, Mar Goncebat, porque cada rato me sale que te vas y volvés. ¿Es un problema de conexión que tenés? No me molesta, pero pregunto, porque me da lástima que se corte. Bueno, no sé, parece que está. Sí, puede ser un problema de conexión, pero lo que pasa es que algunos se van y no vuelven, pero digamos, los entiendo, yo haría lo mismo. Pero en el caso, le pregunto a Mar especialmente, simplemente, yo no la puedo ayudar tampoco, pero para saber, ¿no? Para saber nada más, como una especie de solidaridad nada más. No puedo hacer otra cosa en este caso, no la puedo ayudar, no puedo mejorar la conexión y quizás es la de ella, quizás es la mía, ¿no? A mí me sale a cada rato un cartel que dice su conexión de internet es inestable, etcétera, ¿no?
Aunque pague una fortuna, toda la vida me va a salir ese cartel de Fivertel, ¿no? Que ya no se llama más Fivertel, ¿no? Se llama, ahora es personal. Bueno, es todo lo mismo en realidad. Es una sola empresa que es todo, digamos, ¿no? Todos estamos adentro de esa empresa, ¿no? Bueno, es otro problema también. Bueno, a ver si puedo compartir, ¿sí? Esto va a ser complicado, pero no hay tampoco... Sí, claro, anda mal y que cada vez anda peor y es más cara. Sí, sí, por supuesto. Y cuanto más monopólica sea, peor va a andar, porque si no tiene competencia, obviamente nadie la va a obligar a que ande mejor. Ahí comparto. Ah, miren, está. Más o menos yo los veo algunos cuadraditos, ¿sí? Ah, sí, para cobrar no te perdonan ni un día. Obvio, claro, no, no, eso desde ya. Y además aumentan sin permiso, sí, eso desde ya, sin avisar, sin permiso. A veces avisan, a veces no avisan. No, eso seguro. Y estos años fueron tremendos, ¿no? Fueron tremendos. Dar clases de esta manera, bueno, fue muy, muy tremendo, ¿no? Y tomarlas, por supuesto, para los alumnos también, desde ya. Pero yo quiero decir, en mi caso es mi trabajo, ¿no? Bueno, ese es el texto que estaba viendo la otra vez, y lo dejé casi igual, ¿sí? Porque, bueno, ahora pasamos lo que es el copete y la bajada, que no están escritos por el mismo autor, y sí tomamos lo que está acá en letra normal, letra derecha, y empezamos a ver, ¿no? Fíjense que hay, bueno, varios elementos para ver acá, ¿no? A ver si se les ocurre algo en particular en este primer enunciado, ¿no? Llamamos enunciado ahora, recuerden, una oración escrita, ¿no? Para seguir diferenciando, pero poder marcar algo, ¿no? ¿Qué se les ocurre acá de que pueden encontrar? ¿No? Hay varias cosas. ¿Hay referencia personal, por ejemplo? Temporal puede ser que haya también. Bueno, sí, por supuesto. ¿En dónde, por ejemplo? Lo último que está marcado, ha pasado más de un año, porque eso se puede decir en cierto año, desde que salió la nota, digamos, no lo podría decir en otro año, porque está hablando de un Perfecto, momento en el que se escribió el texto, digamos. perfecto. Sí, extraordinario. Sería referencia temporal deíctica, tal cual, deíctica. Sí. ¿Sí? Eso es así, tal cual vos lo explicaste. En realidad ya hay primera referencia temporal es asomó. ¿Sí? Hay que marcar todo. La primera es asomó, que como dije antes, tendría que ser probablemente ha asomado, pero bueno, no tanto en este caso porque es más bien narrativo, pero siempre marca, sí, ahora vamos a esa, pero quedémonos en principio en lo que sería la temporalidad también, temporalidad anterior al momento de la enunciación. Está en el verbo, sí, sí, pero esta expresión es claramente deíctica, no podría ser otra cosa, ¿sí? Y efectivamente no podría decirlo más que en esa fecha, tal cual. Me habían marcado en esta región, ¿no? Ahí qué pasa entonces, ¿cuál es la duda o qué opinan sobre en esta región? ¿Sí? ¿Qué tipo de referencia es? Espacial, Espacial, perfecto. ¿Deíctica o no? Sí, en esta región. Bueno, pero esta podría ser no deíctica, ¿sí? Hay que explicar por qué, ¿sí? Porque yo puedo poner acá Jujuy, qué sé yo. No sé, podría poner una frase diciendo yo soy de Jujuy, pongámoslo. Después la borro, porque yo soy de Jujuy, ¿no?
Y entonces esta región sería Jujuy, cotextual, ¿sí? Lo podría decir en cualquier lado, ¿sí? Claro, sí, sí, bueno, pero volvamos atrás entonces, ¿no? En esta región es deíctica porque se refiere a el lugar en el cual está enunciando, o sea, está escribiendo. Ojo, una aclaración buena que se me acaba de ocurrir, que no la dije la otra vez, pero bueno, qué sé yo, a veces hay cosas que doy por supuesta. Cuando uno analiza un texto, sea por lo que sea, en este caso se trata de X y de subjetividad, lo que sea, pero cuando uno analiza un texto, primero lo tiene que leer todo, del principio al final, y tratar de entender de qué trata, de qué está hablando, bueno, un montón de cosas. Son textos sencillos, textos que están generalmente sacados del diario, ¿sí? A cierta edad, uno, digamos, tendría que poder leer el diario y entender a qué se refiere, en general, digamos, como nivel educativo, ¿no? No son como los japoneses, ¿sí? Pero los chicos japoneses no pueden leer el diario en el secundario todavía, ¿sí? Porque todavía no aprendieron los suficientes kanjis. Tienen demasiados ideogramas para aprender, miles. Entonces, bueno, algunos miles lo aprenden en la primaria, otros miles en la secundaria, y no pueden leer el diario todavía. Los primeros años de secundario todavía no pueden aprender el diario. Bueno, es un ejemplo, pero quiero decir, los textos son en general sencillos, los que van a tener para analizar en cuanto al sentido. Pero léanlo todo para saber, no empiecen por el medio o por atrás, porque entonces ahí sí se pueden confundir una referencia contextual con una referencia cotextual, porque puede ser la misma palabra, como el ejemplo que yo puse recién, ¿no? Cuando escribí Jujuy acá, entonces esta región sería Jujuy, y esa relación es interna al enunciado. Lo puedo decir en Jujuy o lo puedo decir en la China. Profe, pero arriba, en la parte de arriba dice el noroeste argentino. ¿Se podría también tomar eso en el primer renglón? Sí, sí, pero ahora estamos analizando el texto propio del autor. Ah, o sea que ahí no podemos, digamos, decir esta región ya teniendo en cuenta que habla del noroeste argentino. No, 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 no. Si lo tenés en cuenta, sí, sería cotextual, perfecto, no hay Ah, problema. ok, Sí, 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 lo que pasa es que yo como que acá hice ya digamos, para acá arriba ya está. Ni siquiera lo escribió el claro. autor, entonces no quería hacer esa relación, sino tomar lo que escribió efectivamente el autor, que es a partir de acá, Ah, ¿no? ok. Sí, Entonces no, sí, además ¿cómo? digo, si yo no leo la primera parte del título del copete donde sé que están hablando del noroeste o de Jujuy, yo digo, desde que el cólera asomó en esta región, digo, bueno, en esta región donde estoy yo. Claro, que no sabes cuál es, además. Hasta que no te lo diga Claro, de qué manera, no lo sabes. por eso, no tengo la Perfecto, referencia del lugar. perfecto, perfecto. Sí, 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 funciona de esa manera. Funciona de esa manera la Deixis. Lo mismo que ha pasado más de un año, qué sé yo, cuándo fue. Acá te está diciendo el año, sí. Dice, o cuando dice desde el 1 de enero hasta hoy, pero hoy cuándo es. No sabemos la fecha exacta, ¿sí? Pero bueno, eso obviamente también es deíctico temporal, ¿no? Desde el 1 de enero hasta hoy, ¿sí? Igual, no se olviden, ojo, con que se puede escapar fácil, el más, ¿no? Todo lo que sea más, menos, mucho, poco, nada, siempre, nunca, ¿sí? Son subjetivemas en el 99% de los casos. Porque, ¿qué sería más de un año? Porque más de un año puede ser 3 años, 4 años, un año y un mes, un año y 2 meses, ¿sí? Es decir, ahí hay un subjetivema. Por las dudas, no es grave, pero tengan en cuenta estas modificaciones en las cantidades por el hecho de que cuando aparecen, ¿sí? Está justamente metiendo ahí una púa a alguien, ¿sí? Es una forma de meter una apreciación, una valoración, ¿sí? Que
es, bueno, que después por ahí te la justifican o no te la justifican, pero cuando te dicen muchos, pocos, ¿sí? ¿Qué es pocos? ¿Qué es muchos? Esto ya lo hablamos la clase pasada, pero ahora se lo marco porque veo el más, ¿no? O muy, lo mismo, muy, muy bueno, ¿sí? No, no, porque el 1 de enero sería absoluta, ¿sí? El 1 de enero sería absoluta, aunque no está mencionado el año, aunque no está mencionado el año, pero como dice, del 1 de enero hasta hoy, ¿sí? Toda esa expresión se convierte en deíctica, ¿sí? Claro, hoy, exactamente, hoy es el momento en que el autor está escribiendo, no es hoy el momento en que estamos hablando, por ejemplo, ¿sí? Hoy es una palabra que difícilmente no sea deíctica, ¿sí? Se puede usar como sustantivo a veces, ¿no? Claro, es hoy para el autor, exacto. Y eso es la definición de deíctico. Para el enunciador, acostumbrémonos un poquito con eso. Usemos la palabra enunciador, ¿sí? Porque ni siquiera sabemos cuándo lo escribió Tizón. No sabemos qué es ese hoy. Digo, el hoy a veces se puede usar, sí, si dijera 1 de enero y con el año, sabiendo el año sería absoluto, porque es una fecha, un día único, un día único. Si uno dice el hoy o el ahora, como sustantivos, bueno, ahí no van a ser deícticos, obviamente, ¿no? Sí, sí, claro, pero digamos, en este caso se trata efectivamente de un solo 1 de enero, no es cualquier 1 de enero. Acá, bueno, el casi ya aparecía antes, ¿no? Igual, el tema este era igual, ¿no? Hay, ojo, ¿no? Porque así como hoy, bueno, son palabras parecidas, ¿no? Hoy es desde ya una referencia temporal deíctica, hay también lo es, ¿sí? Presente de indicativo, ¿no? Tiempo presente de indicativo. Todos los verbos tienen que analizar, ¿eh? Todos tienen que poner. Bueno, casi ya dijimos que subjetivema. Un par de docenas, por ahí podríamos considerarlo, ¿no? Subjetivema, un par sobre todo, un par. Un par de docenas serían 24, ¿no? Pero dicho así, un par de docenas pueden ser 23, 25, 26. No, no es una expresión objetiva, ¿no? Y después esta oposición que es muy interesante, que es antes y ahora. Sí, sí, el casi ya lo dije porque estaba antes en el copete y ya lo habíamos analizado en la clase pasada. Antes, ahora. Una oposición deíctica muy interesante. Acá empiezan a jugar los campos semánticos, es decir, las grandes agrupaciones de elementos, en este caso temporales. Hay un antes y una ahora. A veces se pueden oponer el antes y el ahora. Antes era de una manera, ahora es de otra. Acá no, ¿no? Acá no. Antes es igual que ahora. El gobierno aparece ahora, ¿sí? Se comporta de la misma manera. Antes de pasar al gobierno, que me interesa que analicen la expresión el gobierno, ojo también con asomo, ¿no? Asomar la cara, asomar la cara es una expresión metafórica y por lo tanto también es un subjetivema, ¿no? El cólera asomó la cara, el cólera no tiene cara, ¿no? La verdad. Es una metáfora. Y al ser una metáfora, bueno, obviamente se convierte en subjetivema, ya lo habíamos dicho y lo vimos en el caso de algunos verbos que había por acá arriba, ¿no? Azota, ¿no? Azota también es un verbo que actúa como subjetivema, metafóricamente. Y acá asomar la cara lo mismo. La expresión es metafórica y por lo tanto subjetivema. El gobierno, ¿qué sería?
de lo que vimos hasta ahora, ¿no? Por supuesto. Apelativo, muy bien. Ah, El gobierno es apelativo. Como se ve por el verbo, en este caso, es un apelativo de tercera persona, de locutivo, no deíctico. Si es tercera persona, no es deíctico. Uno podría preguntarse, ¿es singular o plural? Otra vez la diferencia entre lo gramatical y lo comunicativo. Uno puede decir, bueno, el gobierno demuestra, ¿no? Verbo en singular, sí, es singular, es singular. Pero también es verdad que el gobierno es un conjunto de personas, porque en realidad es un personas. sustantivo colectivo. Entonces ahí en ese caso podría ser plural también. Ujú. Es algo que puede ser importante en otro contexto. En este no hace mucha diferencia que sea plural o no. Habría que ver después si dentro del gobierno hubiera diferencias, por ejemplo, ¿no? Suele pasar a veces. Bueno, eso podría ser interesante de analizar. En este caso no es muy interesante, es tercera persona. Singular o plural, la verdad, no dice mucho. Bueno, hay un verbo, tienen que analizar el verbo, no lo voy a preguntar. Fíjense lo que siempre digo con respecto a sus, ¿no? Ojo con sus, porque sus en este caso, ¿sí? Que es un posesivo, ¿sí? Es sus del gobierno, o sea que es totalmente contextual, no es deíctico, ¿sí? Y yo le dijera, por ejemplo, abran sus cámaras, prendan sus cámaras, sus es de ustedes, es deíctico puro encima, ¿sí? Pero en Ujú. este caso no, sus es contextual, se refiere al gobierno, así que no es una Ok. referencia personal, ¿sí? Personal, pero no deíctica, no deíctica, sino contextual también. Acá hay una cosa interesante para analizar que es buenos. Como ya sabemos, porque fue el primer ejemplo que di en realidad, todo lo que sea bueno o malo es subjetivo. No hay Ujú. manera de medir lo que es bueno o lo que Ujú. es malo. No es deíctica porque no se refiere al contexto de enunciación. No es un deíctico y es, digamos, no varía según las circunstancias. No se refiere al enunciatario, sus, como cuando yo digo enciendan sus cámaras, me estoy refiriendo al enunciatario. No, es sus del gobierno. De claro. Entonces es invariable, es invariable. Pero ahora estamos apuntando a buenos, que obviamente es un subjetivema. Hasta acá no mucho más no podemos decir, eh, porque vuelvo a repetir, todo lo que sea bueno o malo y todo lo que esté en el medio, o sea, muy bueno, muy malo, regular, qué sé yo, lo que fuera, horrible, qué sé yo, buenísimo, malísimo, todo eso es siempre subjetivo. En la medida, digamos, un 99%, por decir así, es subjetivo, en la medida en que no hay una forma de medir lo que es bueno o malo en textos, obviamente, textos de comunicación cotidiana, ¿no? Géneros discursivos primarios o secundarios, pero digamos no académicos, donde sí podría utilizarse quizás una definición objetiva de bueno, que sea, por ejemplo, un resultado de un experimento químico o físico. Puede tener un resultado bueno o malo, pero definiendo bueno como tal cosa y malo como tal cosa. En ese caso, bueno, es probable que ahí podríamos decir que no sería subjetivo. No sé, no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto. Pero igual, 99,99%, bueno o malo es subjetivo. Y en este caso habla de buenos sentimientos del gobierno. Por lo que justamente les decía antes, si leen todo, obviamente el autor lo último que piensa es que el gobierno tenga buenos sentimientos. ¿Sí? Así que acá está jugando otra cosa, que es la ironía. Es un subjetivema,
irónico. La ironía es un fenómeno polifónico que vamos a ver más adelante, pero que implica de todas maneras decir lo contrario de lo que se quiere decir. ¿Sí? En este caso, el autor no está de acuerdo con su propia expresión. ¿Sí? Él quiere decir lo contrario. ¿Sí? A veces se utilizan comillas para eso. ¿Sí? ¿Sí? Y incluso la forma oral, la forma en que uno se expresa oralmente, hay a veces un tonito irónico, ¿no? Que eso igual varía con los idiomas, ojo, ¿eh? Pero hay un tono irónico muchas veces, ¿no? A veces uno, ¿no? O sea, vos estás en una tribuna y alguien te manda una ironía y ya sabes que bueno, se puede comer un bife. El tema es, también se pueden hacer las famosas comillas de los Simpson, ¿no? La comilla así con los dos dedos, que es para cortárselo, pero se puede hacer también así. Pero la cuestión es siempre algo que lo define el contexto, que cuándo es irónico y cuándo no es irónico. En la comunicación cotidiana es muy claro, por eso es el chiste malo del barra bravo de la hinchada. Si alguien te está cargando y te está diciendo irónicamente, vos sabés que te lo está diciendo irónicamente. Es decir, la ironía en la comunicación cotidiana es evidente. No, y en el caso de un texto escrito, en este caso, que además tiene un nivel literario, vamos a ver que está muy bien escrito, por supuesto, es un escritor, yo ya le dije que es un gran escritor, pero además se nota al leerlo, en este caso ponerle comillas sería una grasada, sería algo malo, equivocado, no se usan las comillas así porque sí, ¿sí? Esto es como rebajar al lector, como subestimar al lector. ¿Sí? El autor, el enunciador, acá en este caso, está siendo irónico y está dejando que el lector entienda, es decir, el enunciatario, ¿no? El enunciatario entienda que está siendo irónico, ¿no? Y que esos buenos sentimientos en realidad no existen, ¿sí? Sino todo lo contrario. Por eso es irónico, ¿sí? Aunque no haya una marca específica de ironía, que por otra parte no es obligatoria, las comillas no son obligatorias, ¿sí? Eso desde ya. Y bueno, después dice, tratando de decir, es un texto, por supuesto, cargado de subjetividad, ¿no? Esto es evidente, está cargado de subjetividad porque el enunciador se asume una posición muy fuerte respecto de lo que está pasando, respecto de la gente que se muere. Después vamos a ver adelante de él, digamos, ¿no? O sea, él ve cómo la gente se muere y sus opiniones, digamos, están fundamentadas, pero son ideológicamente sólidas, ¿no? Fuertes, potentes, ¿no? Entonces, claro, inevitablemente se carga de subjetividad. Va a haber partes por ahí donde va a ser un poquito más objetivo, tratando justamente de, bueno, bajar un poco el nivel de cólera, iba a decir, en realidad de enojo, de ira, ¿no? Que sin duda lo embarga, de frustración, de desesperación, ¿no? Incluso hasta de agresividad, para tratar de dar alguna información, porque la información tiene que ser más objetiva. Pero nunca hay una información totalmente objetiva. Este es un texto periodístico, está obviamente cargado de subjetividad, pero sería distinto si fuera El amor en tiempos de cólera de García Márquez, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué es distinto en el caso de la novela? Porque, no sé, pienso que en una novela estaría cargado de menos subjetividad. ¿Puede No, la verdad que ser? diría todo lo contrario, es decir, todo lo que sea artístico es pura subjetividad, ¿sí? Todo. Y hay la mala literatura, digamos, ¿no? Pero todo en Uh-huh. realidad, ¿no? Por supuesto, también la danza y la plástica, todo es subjetivo. Okay. No hay posibilidad de objetividad ahí. Encima estamos hablando de una ficción. Entonces, Uh-huh. ahí directamente es desde ya pura subjetividad, ¿no? Hay Okay. que, por supuesto, analizarla la subjetividad, porque el narrador es mucho más complejo que un enunciador cualquiera.
No se Sí. trata necesariamente de la subjetividad de García Márquez, eso en crítica literaria sería un cero. No se analiza a García Márquez directamente, se analiza al narrador y después se trata de ver cómo ese narrador está constituido y entonces sí, ver si hay algo de la subjetividad de una persona llamada García Márquez. Eso No, es yo como para diferenciar la carga de subjetividad es en textos que son entonces al expresamente revés, distintos. es al revés, es al revés. Ok, En textos periodísticos se puede ser perfectamente objetivo, objetivo. ¿sí? Ok, perfecto. Texto largo es difícil, un texto largo es más bien difícil. Ujú. Pero supongamos una crónica policial o supongamos un relato, una crónica de un partido, ¿no? Un partido de fútbol, ¿no? Donde se dice, bueno, el partido salió 4-2. No sé por qué dije 4-2. Es feo, feo resultado, no me gusta. 3-0. El partido salió 3-0. Eso es objetivo. Salió 3-0, ¿sí? Otros pierden, otros salen 0-0 y dicen que ganaron 1-0. Eso sí sería subjetivo. Pero, digamos, el periodista, si no es partidario, digamos, va a decir en el partido salió 0-0. Es el resultado oficial, ¿no? 0-0. El gol lo hizo fulano de tal. Bueno, si salió 0-0 no hubo goles, claro, justamente. Pero supongamos que salió 3-0, los goles lo hicieron fulano, mengano, ¿sí? Duró 94 minutos. Argentina tuvo 78% de posesión, o 75, 76. Eh, Uruguay no tuvo ninguna tarjeta roja. Tremendo. No es Uruguay, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, es más Todo, objetivo con datos específicos, pero claro, puede ser quizás subjetivo desde cómo lo cuenta o cómo lo siente o lo expresa. claro, pero ahí no hay nada subjetivo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque también es un error que cometen mucho en el parcial. Estamos Ajá. viendo subjetivemas, que son palabras específicas, ¿sí? No, si decimos todo es subjetivo, sí, claro, todo es subjetivo, por supuesto, pero eso no nos permite analizar nada, no nos permite analizar nada. Entonces, no, acá estamos analizando dónde se ve que es subjetivo, ¿sí? Pues si yo digo que el partido salió 3-0, salió 3-0, no hay subjetividad ahí. ¿Es subjetividad en qué sentido? En el sentido de Bakhtin, de que hay un hablante, un emisor, un autor que expresa su subjetividad. Está bien, eso sí, pero eso ya lo dije en su momento, eso es general, es la teoría general, pero no sirve para analizar algo. ¿Dónde está lo subjetivo en el 3-0? No hay nada subjetivo en el 3-0, ni en quiénes sí se hicieron los goles, ni en qué minuto. Bueno, todo eso, que forma parte de una crónica periodística, deportiva, o parte de una crónica, todo eso es objetivo. Ahora, después seguramente va a haber una parte en donde el periodista va a decir si Argentina jugó bien, si jugó mucho mejor, si Uruguay estaba desconocido, como dije recién yo, o qué sé yo, si el arquero fue un fenómeno, si todo eso sí, ahí vamos a encontrar subjetivemas, seguro, ¿sí? Pero donde hay datos, por supuesto que ahí no hay subjetivemas, ¿sí? Ojo con eso, porque si no van a encontrar en un texto, porque en los textos los parciales pasan dos cosas mayoritariamente. Una, no encuentran ningún subjetivema. Otra, ponen que todas las palabras son subjetivemas. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque no entienden lo que es un subjetivema. Primero hay que entender la teoría y después aplicarla, que es lo que estamos haciendo. Pero primero hay que entender bien la teoría. Si no, imposible analizar un texto. ¿Sí? Eso es, en los parciales pasa esos dos, digamos. Y en el medio hay tres o cuatro por ahí que lo hacen bien. Pero la mayoría piensa que todo es subjetivo y la otra mayoría no encuentra ningún subjetivema, ¿sí? O me pone que, no sé, que toda una frase es subjetiva, por ejemplo, esta, ¿no? Entonces me marcan, qué sé yo, toda esta frase y me dicen, esta frase es subjetiva.
Sí, ya lo sé, todas las frases son subjetivas, todas las oraciones convertidas en enunciados son subjetivas. A mí no me dice nada eso, no está ni mal ni bien, es así, pero no sirve para nada. Lo que hay que ver es cuáles son los subjetivemas. Que sí, que esté llena la frase de subjetivemas, por supuesto. Por eso tenemos que tratar de analizarlos, de ver qué es lo que expresan respecto del enunciador, cuál es la posición del enunciador, ¿sí? Y cómo esos subjetivemas a veces se refieren a su posición, a veces se refieren al gobierno, a veces se refieren a personas que van a aparecer después más adelante, ¿no? Y ahí se pueden construir campos semánticos, que como veo, digamos, no me preguntan qué significan, es porque seguramente lo habrán leído en el texto correspondiente. Pero eso también es importante, ¿no? Estábamos en buenos, ¿no? Y yo diría, bueno, disimular también es un subjetivema atribuido al gobierno. Decir que un gobierno disimula o trata de disimular, pero digamos ahí el peso semántico sobre todo es la palabra disimular, que es muy fuerte, ¿no? Porque le está atribuyendo al gobierno una intención de engañar. Disimular es engañar. Disimular es mostrarse de una manera mientras se es de otra. Y eso, por supuesto, es una característica muy fuerte, muy potente respecto de la posición del enunciador caracterizando al gobierno, ¿no? Que acá se empieza justamente a caracterizar como una especie de enemigo directamente, ¿no? Como el malo, el villano del texto, el gobierno, ¿sí? Así como, por supuesto, van a aparecer después las víctimas, ¿no? Que son los enfermos, los que se mueren, una médica, están del lado de las víctimas, ¿no? Afectadas por la acción o en realidad la inacción del gobierno, ¿sí? Toda esta interpretación que estoy haciendo es algo que deben lograr ustedes en un texto, el texto que les toque, ¿no? Que va a ser otro completamente distinto. Por eso digo que tienen que leer y practicar un montón para lograrlo. Molesto, lo mismo, también asignable al gobierno. Absurda y escandalosa, ¿sí? Irrupción de un estigma del tercer mundo. Esto es muy interesante también porque volvemos a encontrar dos subjetivemas, absurda o escandalosa, donde la atribución de subjetividad podría ser tanto al enunciador como al gobierno. ¿Quién considera que es absurda o escandalosa? Probablemente el enunciador también. Pero bueno, uno tiene que explicarlo, ¿no? Irrupción, bueno, podríamos dejarlo, un sustantivo, también es un subjetivo, pero bueno, podríamos dejarlo. Estigma es muy fuerte, porque tiene una raíz religiosa, porque es una marca muy fuerte de enfermedad o de muerte o de marginación, ¿no? Que es lo que significa acá, que es lo que significa acá en este caso, ¿no? Y el del tercer mundo es interesante. A ver si pueden acá en el tercer mundo ver qué podría estar significando. Es difícil, en este caso un poquito difícil. Va, hay una parte que no es tan difícil tampoco, pero es como muchas cosas acumuladas, ¿no? Y que lo que hoy vimos en la primera parte de la clase debería servir para que entiendan qué es el tercer mundo. Bueno, se lo dejo para que lo piensen.
Lo que hablábamos hoy de la ideología, de lo histórico, desde para quién el tercer mundo. Exacto, exacto, muy bien, muy bien. Entonces, primero hay o puede haber una referencia espacial, absoluta. ¿Por qué? Porque se supone que el tercer mundo son un grupo de países cuyos límites pueden ser discutibles, ¿no? Una expresión que ya no se usa, pero que se usó durante muchas décadas para cierto grupo de países que no eran ni los dependientes, ni Estados Unidos, Europa, que era el primer mundo, ni la Unión Soviética y sus dependientes, que eran el segundo mundo. El tercer mundo eran los países pobres, es decir, América Latina, África y Asia. Eso era el tercer mundo. Entonces, en ese sentido, sería una referencia espacial absoluta. El cólera es una enfermedad típica, por supuesto, de los países pobres, de África desde ya, obviamente. Es endémica, como la malaria y tantas otras enfermedades, es endémica, es decir, está siempre. ¿Y qué pasa? Eso es lo que no pueden saber ustedes, porque son demasiado jóvenes, pero en esa época se hablaba de que Argentina estaba ya en el primer mundo, ¿sí? A eso se refiere también de una manera un poco irónica el enunciador, que justamente hay esta irrupción de este estigma, que es una enfermedad propia de los países pobres, del tercer mundo, irrumpe, ¿sí? Irrumpe, es decir, avanza de manera brusca, agresiva, fuerte y de una manera inesperada, porque irrumpir generalmente es inesperado, ¿no? Y a veces inexplicable. Lo que irrumpe no es que aparece solamente, sino que aparece de una manera violenta, brusca, y aparece en el primer mundo, ¿no? En los que, bueno, para los que creían que era el primer mundo, que obviamente no está el enunciador entre ellos, el enunciador sabe perfectamente que esto es el tercer mundo, ¿sí? Y más todavía en donde él vive y conoce cómo se vive, ¿sí? Que es el tercer mundo, que es como África o como Asia, algunos países de Asia, digamos, no todos, bueno, pues ahora ya no se usa más la expresión tercer mundo, pero está claro lo que significaba en ese momento. O sea que en ese sentido es, por un lado, la referencia espacial absoluta, y por otro lado también tiene una carga de subjetivema, como si fuera descubrimiento, desierto, holocausto, dictadura o proceso, bueno, todas esas cargas históricas, como no recuerdo quién dijo, porque no veo todos los cuadraditos, que tiene justamente una carga histórica o ideológica muy importante, ¿sí? Es decir, llamar a esta región en la que él está, ¿sí? Que aparece desde afuera, ¿no? La irrupción, eh, incluso hasta si estuviera conjugado el verbo irrumpir, hasta podría ser deíctico incluso, ¿no? Pero bueno, tendría que estar acompañado de alguna otra marca deíctica que diga, bueno, irrumpe acá, ¿no? Aparece acá donde estamos, en esta región, ¿sí? Esta estigma, como dice acá, ¿no? Justamente esta huella, esta vergüenza, que es el estigma, que, bueno, literalmente quiere decir marca, en realidad, ¿no? En el griego quiere decir marca, por supuesto. En el caso de Cristo, obviamente no se trata de una vergüenza, pero sí se trata de las marcas humillantes, digamos, que le hicieron al clavarlo a la cruz. Pero a partir de ahí, bueno, el estigma aparece cargado de una religiosidad, pero en realidad el estigma siempre fue una marca humillante, una marca negativa. Se vuelve positiva a partir de justamente la aparición en Cristo. Pero eso no es este el caso, no está usado de esta manera, ¿no? No es positivo, para nada, es un subjetivema muy negativo. Pero les voy a dejar, a ver, porque ya se hace un poco tarde, dice, bueno, como si le gusta una pesadilla perturbar el voluntarioso ensueño nacional de los pocos,
o de los demás, ¿sí? Fíjense, importante esto como apelativo, los pocos o los demás, ¿no? Y otro apelativo muy importante, que es lo mismo, ¿no? Ricos y famosos, en este caso sí comillas, porque está citando justamente las revistas, ¿no? Ricos y famosos, pocos, los demás, ¿no? Un grupo de privilegiados, ¿sí? Que está viviendo justamente, como dice acá, un ensueño nacional, de gloria y de estar en el primer mundo. Pero el cólera viene a irrumpir como una pesadilla, ¿no? Viene a perturbar el voluntarioso ensueño nacional. Y acá me interesa esto, de cuyo esplendor nos beneficiaremos todos, sin duda. Ahí que podemos encontrar y terminamos. Nos beneficiaremos. Es importante acá, porque es la primera vez que aparece. ¿Qué hay ahí? Hace referencia a nosotros, nos beneficiaremos. O sea, será tercera persona al plural. Nosotros. Nosotros, primera persona. Primera persona del Primera plural. persona al plural. ¿Cuál? ¿De cuál tipo? De las tres. No Está sé. dicho ahí, ¿no? Pero está dicho, al lado. Todos nosotros. Claro. ¿Quiénes seríamos? ¿Quién serían esos todos? Los argentinos. Claro, tal cual. Exactamente. De ahí sí, personal, primera persona, Eso. plural, no inclusivo, abarcativo. ¿Sí? Abarcativo, no deíctico. ¿Sí? No deíctico entonces. ¿Sí? Ahí está el problema. Porque si fuera nos Ahí está. beneficiaremos todos, sería yo, el enunciador, y mis lectores, aquellos a quienes me dirijo, los Claro. enunciatarios. ¿Sí? Pero evidentemente es más amplio que eso. Es más Todos. amplio. ¿Sí? Porque dice todo. Mm. ¿Sí? De todas maneras, ojo, de todas maneras, como dije en su momento cuando aprendimos ese tema, si me dicen que es inclusivo y por lo tanto díctico, pero me explican por qué, yo lo puedo aceptar. En este caso, por ejemplo. Yo lo podría aceptar, pero si me explican por qué. Es decir, por capricho no, sí. O por acertar no, porque ahí tienen 33% de probabilidades de Está ganar, difícil igual. entonces, bueno, es poco, no es mucho, pero son 33% de posibilidades, ¿sí? No son 10%. Entonces, bueno, adivina cualquiera. Tiran una moneda y dicen es inclusivo, listo. Es inclusivo deíctico, sí, está bien, pero eso se puede acordar de memoria. No, me tienen que decir por qué sería inclusivo y por lo tanto por qué sería deíctico. Entonces, si me lo explican, bueno, a lo mejor yo diría, sí, está bien, está bien. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero está bien explicado, está bien fundamentado. ¿Por qué? Porque para cerrar, esto es importante, para no seguir, porque seguimos más o menos igual, pero después van a haber otros ejemplos de nosotros que no son abarcativos. Más adelante, es importante eso. Vayan viéndolo. Pero es muy importante la fundamentación de todo lo que aparezca. ¿Sí? La fundamentación con la teoría, vuelvo a decir lo mismo de antes, con la fundamentación con la teoría. Yo digo, nosotros inclusivo. Sí, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es el nosotros inclusivo? ¿A quién incluye? ¿Sí? Y entonces, bueno, habría alguna posibilidad, ¿sí? De fundamentarlo. Y esto es parte del análisis que tienen que hacer. Y después se van a encontrar otra forma de nosotros que a lo mejor se dan cuenta que es distinta. Y entonces vuelven al principio y dicen, ah, no, pero entonces aquel otro no era, no era inclusivo, ¿sí? Pero, ¿cómo te puedes imaginar un enunciador que no se incluya en nosotros?
Si yo digo nosotros, ¿cómo me voy a excluir a mí mismo? ¿Cómo hago para excluirme a mí mismo de nosotros? No hay manera. Recuerden que nosotros era igual a yo más otras cosas. Pero el yo siempre está dentro de nosotros. Pues nosotros es el primera persona plural, es yo plural. ¿Sí? Pueden ser dos, tres, cuatro, cinco personas. ¿Sí? Si es una sola, es yo. Sí, claro. Pero aparte de repasar, digamos, también un poquito a veces hay que usar el sentido común. Digo, ¿yo cómo me puedo excluir de nosotros? Y yo digo, nosotros me la banco. Estoy dentro de ese nosotros. ¿Sí? Salvo que estuviera usando el nosotros entre comillas, citando al otro. Ah, y nosotros, los lindos, qué sé yo. Supongamos, entonces estoy citando a otros que dijeron alguna otra cosa y qué sé yo. Pero es un fenómeno muy complejo que puede llegar a aparecer, ¿sí? Pero, digamos, no puede ser nunca que el nosotros no incluya al yo. Entonces, o es inclusivo, o es exclusivo, o es abarcativo. En este caso, es abarcativo, como bien dijeron, por el hecho de que aparentemente todos los argentinos se beneficiarían de ese ensueño nacional, de unos pocos, pero esos pocos representan el ensueño de todos, ¿sí? Entonces, claro, en medio de ese ensueño de todos, abarcativo, va a aparecer otro nosotros, mucho más acotado, que son los que se están muriendo de cólera, ¿sí? Entonces ahí va a haber otro nosotros, ¿sí? Totalmente distinto. Ahora, a lo que iba es, y con esto sí termino, eh, el problema es que este tipo de análisis, como cualquier análisis textual de cualquier cosa, es que uno es tercero, uno es el tercero que analiza, está fuera del intercambio. Uno no es el lector original, ¿sí? Se convierte en un lector posterior, muy posterior, que hay un montón de cosas que ignora, porque pasó mucho tiempo, porque no tiene por qué saberlas, y además porque de alguna manera, bueno, efectivamente está en una posición de analista, de análisis del discurso. Entonces, claro, tiene que aplicar las herramientas del análisis del discurso para analizar aquello que está escrito, ¿sí? Vuelvo a repetir algo que dije hoy varias veces, en la comunicación cotidiana se entiende perfecto. Ahora, esto no es comunicación cotidiana, esto es análisis. Si es un grado de trabajo especial que se hace con el lenguaje, que es como analizar, por ejemplo, sintácticamente, digamos, sujeto, predicado, predicativo, objetivo, no obligatorio, obligatorio, objeto directo, objeto indirecto. Alguna vez quizás lo hicieron, quizás no lo hicieron, pero es una forma de análisis gramatical, sintáctico, ¿sí? Que se podría hacer. ¿Sí? Acá estamos analizando otra cosa, no estamos analizando lo gramatical, estamos analizando la comunicación. Pero esta comunicación no está dirigida a nosotros. Entonces hay muchas cosas que nos puede costar entender, sin duda. Tenemos que hacer un esfuerzo para entenderla sobre la base de los métodos de análisis, de las herramientas que estamos aprendiendo. Pero para eso hay que conocerlas muy bien, para poder aplicarlas. ¿Sí? Ese es el tema. Ese es el tema. Pero uno está fuera, uno es el tercero. ¿Sí? Es un poco como, si se quiere, el analista, digo, el terapeuta, ¿no? Porque el terapeuta, sí, efectivamente, el paciente le habla al terapeuta, es verdad, pero por ahí le cuenta cosas que le pasaron en su vida cotidiana, qué sé yo, o que habló con otro, que le dijo otro, y el terapeuta en realidad está fuera de eso, ¿sí? Hay cosas que sí se dirigen directamente al terapeuta, y sí, puede ser, pero en realidad el terapeuta no puede involucrarse como un enunciatario directo de lo que se le está diciendo, ¿sí? ¿Qué sabe si es verdad lo que le está contando? ¿Sí? No sabe, estamos igual que nosotros. Nosotros no sabemos quién está hablando, es verdad, es mentira. El analista lo mismo, el terapeuta tampoco sabe si es verdad lo que le estamos contando. Si es verdad que mi novia me dijo tal cosa, o mi mejor amigo hizo tal cosa, o si me trataron mal, o si me trataron bien, él no sabe si eso es verdad. Él lo que analiza es mi discurso, él analiza mis palabras,
con otras herramientas, por supuesto, pero muchas de esas herramientas se parecen a estas, ¿eh? Los terapeutas aplican, en muchos casos, herramientas sacadas del análisis del discurso de distintas formas y a través de distintos filtros, por supuesto, y depende también de la corriente que sigan, ¿no? Pero, digamos, esto es mucho más fácil, por supuesto, no se muere nadie, nadie se va a suicidar, digamos, pero en la terapia se juegan otras cosas mucho más profundas, pero es parecido. El analista tiene una serie de herramientas que va a aplicar a un discurso, el discurso del paciente, ¿sí? Que está dirigido a él hasta cierto punto, hasta cierto punto. Acá, evidentemente, este discurso no está dirigido a nosotros, por lo menos directamente, porque en realidad lo podemos leer y entender, ¿sí? Pero tenemos algunas dificultades para entender todo, ¿sí? Y muchas de esas dificultades implican la aplicación de las herramientas que tenemos. La de ICSIS, los subjetivemas y los apelativos por ahora, por ahora. Después agregaremos polifonía y modalidades, y no creo que mucho más que eso, ¿sí? Pero entonces, bueno, eh, por hoy lo podemos dejar acá, porque bueno, ya se hizo un poco largo y además la grabación va a ser larga. No sé por qué sale tan fea la grabación de Google realmente, porque pesa un montón. No, 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 en la próxima vez vamos a seguir practicando, probablemente. Bueno, por ahí podemos ver algo de polifonía para adelantar. No sé, yo a veces improviso un poquito, porque si no es aburrido, la verdad. Pero sí, podríamos ver algo de polifonía, podemos ver algo de polifonía y seguir practicando. Porque ahora van a venir en el texto algunos diálogos y algunas citas, digamos, de diálogos. Entonces, es bueno tenerlo, ¿no? Ya que estuvo viendo ironía, bueno, un poquito nos adelantamos al concepto general de polifonía. Bueno, ahora podríamos ver algo de polifonía quizás. Modalidades, seguro que no. Sí, sí, por supuesto. Vamos a seguir, pero con práctica, con práctica. El problema es ese, el texto que ustedes van a tener para analizar no va a tener nada que ver con este. Un texto completamente distinto. Entonces, por más que veamos 300.000 subjetivemas, en el texto que ustedes van a tener el subjetivema 300.001, 300.002, 300.003. No van a tener ninguno de los que hayamos visto. Entonces, lo que importa es la teoría, lo que importa es entenderlo y escribirlo, redactarlo. Eso es mucho más difícil. Eso es lo difícil, redactarlo, ¿no? Entonces sí sigan con eso, ¿sí? Pero no esperen milagros, digamos, no esperen milagros de que explique subjetivema 10 veces, porque voy a explicar siempre lo mismo. Para eso está grabado, lo pasan un montón de veces y chao. Ya sé que es horrible, pero tapan la pantalla y chao. Me escuchan solamente. Bueno, mi voz también es horrible, pero bueno, algo tiene que quedar. Creo que se pueden hacer subtítulos, ¿sí? Y lo pueden leer con subtítulos. No sé, pero no puedo explicar 10 veces lo mismo. Porque repito 10 veces lo mismo, no hay otra definición. Ni para apelativo, ni para nada. No, no puedo inventar definiciones. Igual tienen textos muy buenos sobre el tema, con más ejemplos, ¿sí? Lo que pasa es que los textos son por ahí no. Los textos son más complicados. Los textos son más complicados. Lo bueno que tienen es que dan ejemplos, que dan otros ejemplos que no doy yo. O al revés, mejor dicho, porque los textos son importantes, pero digo, yo doy ejemplos que no están en los textos para estudiar. Pero bueno, si leen directamente los textos, por ejemplo, sobre de ICSIS, bueno, hay algunas cosas que son muy complicadas leerlas y bueno, se necesita mucho más tiempo para desarrollar, ¿sí? Yo lo simplifico. Otros textos tienen de subjetivemas que no, que es fácil, está ahí. Son 2 páginas, 3 páginas, qué sé yo, es facilísimo. El apelativo lo mismo, súper fácil. Toda la parte de Deixis es más complicada. Y después la parte de modalidades también es muy complicada. Entonces también hay que simplificarla. Porque además requiere conocimientos gramaticales que, bueno, tampoco puedo estar explicando, lamentablemente, conocimientos gramaticales que no van a tener, como la voz pasiva, etcétera. Y bueno, entonces tenemos que jugar con lo que hay, digamos. Jugar con lo que hay. Como dice la otra vez Uruguay, y se comió 3. ¿Qué va a ser? Bueno, nos vemos el martes entonces. Cuídense, cualquier novedad les escribo y bueno, que la pasen bien.
¿sí? Vayan a ver Bake Off. Chao. Chao, profe, gracias. A Chao, ustedes. profesor. Chao, Pablo.